Conversatorios al margen. Idea original y producción, Beatriz Hernández Sánchez. Comenzamos. Muy buenas noches en El Cairo, Egipto. Buenos días en México. Bienvenidas y bienvenidos, amable auditorio que nos sigue a través de las redes sociales Spotify, Facebook, eBooks y YouTube. Hoy estamos con ustedes para llevar a cabo el 20º encuentro auditivo de Conversatorios al Margen. Agradecemos atentamente su gentil encuentro en las diferentes plataformas digitales y para engalanar este 20º capítulo intitulado ¿En qué va Latinoamérica y otros contextos en el mundo en lo referente a la decolonialidad en educación? Para disertar sobre este tema, hemos invitado a la doctora María Dolores Rodríguez Gómez, jefa del Departamento de Idiomas del Mundo y maestra de secundaria en el American International School en El Cairo, Egipto. A la doctora Patricia Núñez Muro, supervisora de educación preescolar en Tabasco, Zacatecas, al doctor Eugenio Lizarde Flores, docente investigador en la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos de Loreto, San Marcos, Zacatecas, y a la doctora Beatriz Herrera Guzmán, docente investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El propósito de este conversatorio es reflexionar en torno a conceptos esenciales en el proceso de decolonialidad con base en distintos procesos, contextos y visiones de lo que conlleva el decolonizar el proceso educativo en los distintos niveles de escolaridad. Ellas y él conversarán acerca de este, un tanto polémico pero sin duda interesante tema de actualidad en el quehacer docente y que ha generado bastantes debates en torno a la decolonialidad o decolonizar. Seguro que lo que se aborde hoy y al término de este encuentro nos permitirá tener una visión más amplia y opiniones calificadas de expertos en la materia. Antes de entrar al tema, quiero compartir con ustedes una breve semblanza de las brillantes trayectorias académicas de las doctoras y el doctor. Inicio con la doctora María Dolores Rodríguez Gómez. Ella es doctora en Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED por sus siglas, tiene una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard y licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Es jefa del Departamento de Idiomas del Mundo y maestra de secundaria en American International School en Egipto, en la que trabaja desde el año de 2015. Su línea de investigación ha estado centrada en la decolonialidad del sistema educativo latinoamericano. La doctora Patricia Núñez Muro, ella egresó como licenciada en Educación Preescolar de la Escuela Normal Experimental Salvador Varela Recendis de Juchipila, Zacatecas, además de contar con 2 licenciaturas más una en Ciencias Naturales por la Normal Superior del Estado de Jalisco y en Educación Media en el área de Matemáticas, esta por la Normal Superior de Nueva Galicia en Guadalajara, Jalisco. Tiene una maestría en Educación por la Universidad La Salle, Guadalajara, Jalisco, y un doctorado en Ciencias de Especialidad en Pedagogía por el Instituto de Ciencias, Humanidades y Tecnología de Zacatecas. El doctor Eugenio Lizarde Flores actualmente labora en la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos de San Marcos, Loreto, Zacatecas. Ha sido asesor de proyectos en la DGESPE, la SEP y la CEDUSAC, en el Departamento de Investigación Educativa y Departamento de Capacitación. Es colaborador en el diseño de los materiales en la reforma a la formación de profesores en el área de matemáticas Plan 2012. Es líder del cuerpo académico en consolidación, el conocimiento especializado del profesor de matemáticas en la Normal de San Marcos. Tiene el reconocimiento del perfil PRODEP, coordinador general y diseñador principal del programa de maestría en docencia para la educación básica, autorizado por DGESPE y la CEDUSAC, que se imparte en la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos a partir del ciclo escolar 2018-2019. Ha sido lector y revisor de artículos para la Reunión Latinoamericana de Matemáticas Educativas y para la revista Bolema de Brasil y Educación Matemática en México. Además, tiene alrededor de 40 publicaciones en revistas indexadas, ponencias nacionales e internacionales.
La doctora Beatriz Herrera Guzmán, ella tiene un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es docente investigadora de la Maestría en Investigación Humanística y Educativa de la Unidad Académica de Docencia Superior de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Autora de artículos y ensayos para revistas y libros en temas de educación, tales como la educación superior en Zacatecas y el fenómeno de la privatización de la educación superior en México y Zacatecas. Deber e identidad de la universidad pública y currículum en educación superior. Cuenta con el reconocimiento al perfil deseable de PRODEP y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, integrante del cuerpo académico UAS-190, Problemas Educativos y Sociedad. Sin duda, hoy tenemos una muestra de auténticos académicos desde las aulas y la investigación. Bienvenidas y bienvenido. Cedo la voz a la creadora y productora de Conversatorios al Margen, a la doctora Beatriz Hernández Sánchez. Adelante, doctora. Estimados miembros de esta mesa, la democracia en el conocimiento en ocasiones no es fácil de conseguir. Hoy, este ejercicio de pensamiento digital pone de manifiesto que el conocimiento está ahí en la voz de emprendedores y permanentes cultivadores de ideas y que además comparten la cosecha de sus labores en las aulas y en la investigación. Hace poco escuché decir a un docente investigador de la universidad nuestra aquí en Zacatecas, textualmente, el conocimiento está ahí para compartirse, no para guardarse, ni centralmente para lo que exige la meritocracia. A manera de ideas introductorias para dar paso a sus elucidaciones y comentarios, y para, al estarlos escuchando, poder encontrar algunas respuestas, diré, ¿cómo sería nuestro contexto, concretamente en educación, que es lo que nos ocupa, si no hubiera sido inventado el entorno geográfico humano llamado América? ¿Cómo sería? Este es un concepto de O'Gorman citado por Mignolo. ¿Cómo sería? ¿Qué epistemología prevalecería en la caracterización del conocimiento en todos sus campos para la promoción en la escuela? Bien, la lógica de la colonialidad va en 4 vías: lo económico, lo político, lo social y lo que respecta a la epistemología y control de conocimiento, que está incubado en la escuela, conforme los entornos que han experimentado la colonialidad. En este sentido, ¿qué aspectos habrá de potenciar a estas alturas del siglo XXI para que América y países africanos, desde sus engranajes educativos, impulsen lo que la cultura andina en su tradición oral llama Pachacuti? Nos encontramos en un Pachacuti, según la tradición andina, es decir, recuperar los valores originarios y establecer un nuevo orden de cosas en la vida de las sociedades originarias con valores, cultura y filosofía de vida conforme los antepasados pobladores de las tierras. La educación hoy está ante estas 4 vías. Nos corresponde sobre todo la cuestión de la creación del conocimiento. Los escuchamos con suma atención conforme las pautas que hemos compartido con ustedes, pues desde su vivencia profesional y humana seguramente habrá muchos rasgos de elucidación. Ojalá podamos cada uno ceñirnos a las pautas que les hemos proporcionado. Le vamos a solicitar respetuosamente a la doctora Dolores Rodríguez Gómez inicie en un lapso de entre 15 y 17 minutos. Luego cada uno de los miembros honorables que nos acompañan ocuparán alrededor de 10 minutos haciendo énfasis en comentarios, más que en preguntas, comentarios y rasgos que ustedes atraen de sus prácticas profesionales y humanas. Bienvenidos todos y escuchamos a cada uno de ustedes con suma atención. Adelante, doctora. Muchas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias a todos los participantes por el interés en esta temática tan interesante. Entonces voy a pasar directamente a presentar mi presentación.
Ok, bueno, entonces yo les voy a ustedes a presentar mi tesis doctoral, que fue un proyecto de desprendimiento para la decolonialidad del sistema educativo. Entonces vamos a ver en esto qué es un desprendimiento, qué es la decolonialidad y por qué uso el sistema educativo latinoamericano. Y sobre todo me da muchísimo gusto estar aquí con normalistas y con gente que está en contacto con los profesores rurales, porque he encontrado en mi investigación que ellos tienen un rol, un papel muy importante para la decolonialidad, como lo vamos a ver hoy. Bueno, entonces les platicaba que cuál es mi tesis doctoral y exactamente como Beatriz Hernández estaba comentando, lo más importante es iniciar con una decolonialidad epistémica, porque es como Mignolo dice, que es como se debe de iniciar la decolonialidad, encontrando los silencios que se han mantenido con la información y el conocimiento que se ha mantenido ignorado y silenciado. Bueno, entonces lo que pasa es que el sistema moderno se concibe a sí mismo como si fuera un producto solo de su interior. Y en realidad no es así. El sistema moderno ha dejado mucho en su exterioridad, muchísimos conocimientos que no ha tenido, que no ha incorporado dentro del sistema moderno. Entonces, primero, algunos autores consideran que toda la totalidad de los conocimientos son el sistema moderno y su exterioridad. Y esto no es así, esto muestra colonialidad. Aquí está, ¿qué es las colonizaciones? Cuando se van los poderes imperiales de sus colonias, pero les dan independencia jurídica y política, pero dejan en su lugar relaciones de tipo colonial. La colonialidad del poder son relaciones de tipo colonial basadas en el clasismo, en el racismo y en la discriminación y en la dominación. Y la colonialidad epistémica es que un conocimiento se empodera y otro conocimiento se ignora. Esa es la colonialidad, esa lógica que fue implantada durante la modernidad. La decolonialidad lo que va a buscar es precisamente desvincular esta lógica de colonialidad de las bases institucionales actuales. ¿Podemos pasar a la siguiente? Una de estas bases institucionales actuales es el sistema educativo. El sistema educativo está compuesto, aquí lo pongo como en la escuela, el docente y el currículo. La lógica de colonialidad está incorporada en el sistema educativo, pues en la escuela, por ejemplo, cómo está organizada, las rutinas, las relaciones de poder entre los administradores y los maestros y los alumnos. El currículo también tiene una lógica de colonialidad incorporada, porque está elaborado para un grupo genérico de alumnos, y los alumnos que no son parte de ese grupo genérico están excluidos y silenciados. Y finalmente el docente, nosotros llegamos al aula con nuestra experiencia propia, con lidiar con las relaciones con colonialidad. Y eso lo transmitimos en el aula. Entonces, la escuela, el docente y el currículum transmiten y refuerzan las actitudes y valores que van a hacer que esta lógica de colonialidad continúe siendo aceptada en la sociedad. Entonces, por eso mi proyecto es atacar directamente el sistema educativo, la escuela, el docente, el currículum, para decolonializar el sistema educativo y lograr una decolonialidad. ¿Podemos pasar al siguiente? Ahí le van a... El sistema moderno, como les decía, está concebido como un producto solo de su interior, pero autores dicen, los posmodernos, dicen como solo de su interior han dejado algo en la exterioridad que no incluyeron dentro del sistema moderno.
Entonces, ustedes no sé si notan colonialidad en esta gráfica. Yo sí, porque la totalidad, fíjense, la totalidad, todo es el sistema moderno y su exterioridad. O sea, lo que el sistema moderno no ha logrado incorporar. Y esto no es así. En realidad podemos ver en la siguiente gráfica. Sí, lo que existe en realidad para Mignolo, que Beatriz hablaba de él, es esta pluriversalidad. Una pluriversalidad en la que, por ejemplo, vemos ahí el espacio moderno, su totalidad con su exterioridad, pero coexisten en el tiempo y en el espacio otros muchos, una pluralidad de espacios que se conciben como no relacionados uno con el otro porque están en espacios geográficos diferentes. Y como ustedes pueden ver, hay un conocimiento no hegemónico NHI en el otro espacio que no se conoce en el espacio moderno. Y esa es la colonialidad epistémica. La globalización lo que va a tratar de hacer es que todo el otro espacio transite hacia el espacio moderno. Podemos pasar a la siguiente gráfica. Entonces, lo que se va a tratar de hacer es que se produzca en el otro espacio este conocimiento no hegemónico. Eso es un desprendimiento de conocimientos. El desprendimiento de conocimientos tiene dos pasos: la producción de conocimiento no hegemónico y su distribución en el espacio moderno. Pero el problema es que cuando se distribuye el espacio moderno, en el espacio moderno se ve este conocimiento no hegemónico como una pieza de museo, una pieza arqueológica, como si fuera parte del folclore de un país. Por eso se requiere una síntesis de conocimientos en el espacio moderno y en el otro espacio para que este conocimiento no hegemónico se compare y se contraste y se interiorice en ambos espacios. Pasamos al siguiente. Aquí pueden ver los conocimientos hegemónicos y no hegemónicos de toda la región latinoamericana. Y los autores dicen que no se tiene que comprender cada versión de conocimiento no hegemónico de manera individual, porque se llegaría a un reduccionismo. Por eso se usa en toda la región que cada país latinoamericano encuentre su conocimiento no hegemónico, pero lo difunda y lo comparta en la región. Y esta difusión y compartir este conocimiento en la región es muy importante porque se expande de inmediato el conocimiento no hegemónico. Además, no se ve la expansión porque lo puse en una animación, pero se expande y además es transformador. A ver si le puede bajar con las flechitas. Es transformador porque se comprenden mejor unos a otros y es una forma de verificar la calidad del conocimiento no hegemónico. Por eso es muy importante usar a Latinoamérica para un proceso de colonialidad, porque se avanza y se expande el conocimiento. Podemos pasar a la siguiente gráfica. La siguiente. Sí, esto es lo que yo llamo un espacio cosmopolitano en el que el conocimiento hegemónico y el no hegemónico, ese conocimiento que viene de las pluriversalidades de los diferentes países, tienen la misma estima epistémica. Y es muy importante esto porque hay un enriquecimiento del conocimiento de la humanidad. Podemos pasar a la siguiente gráfica. Aquí tenemos entonces lo que dijimos, el desprendimiento. Para la decolonialidad es la producción y distribución del conocimiento no hegemónico. Entonces, la teoría dice que la figura central en un proceso de desprendimiento es el que se llama el damné, y mi hipótesis doctoral es que el maestro latinoamericano, el maestro y la maestra latinoamericana pueden ser las figuras centrales en la producción y distribución de conocimiento, porque reúnen los atributos que ahorita se los voy a decir cuáles son. Vamos a pasar a la siguiente.
Yo reuní a un grupo focal de maestros urbanos y rurales de estos países latinoamericanos y estos son los resultados que obtuve. ¿Podemos pasar a la siguiente? Entonces, encontré que el maestro latinoamericano sí puede ser central y guía en un proceso de desprendimiento y de decolonialidad. ¿Por qué? Porque miren ustedes, vean los atributos del damné. Uno es desvalorizado. Es una figura desvalorada socialmente. Cuando se refieren al maestro, se refieren de una manera irrespetuosa. No tanto en maestro rural, donde en el campo se le aprecia más al maestro, pero el maestro urbano está más desvalorado. Despojo político es que el maestro cuando participa políticamente es en su perjuicio, se le desvalora aún más y esto o su participación es manipulada o su participación política es inefectiva y esto se aplica en el maestro rural y en el maestro urbano. El despojo económico es que los maestros ganan muy poco, en urbano y rural lo mismo. Despojo de conocimientos no es fuerte en el campo porque en el campo al maestro se le considera la figura que sabe y no así el maestro urbano despojado de conocimientos se considera que no sirve para los alumnos de hoy. Y el mantenimiento de subjetividad es que si el maestro está en un otro espacio, ha resistido ese arrastre de la modernidad de pasarse al espacio moderno. Entonces, con estas intensidades de damné, es que yo en mi proyecto asigné diferentes tareas. El maestro rural es central en la decolonialidad para la producción del conocimiento no hegemónico, porque el maestro rural está en contacto con este conocimiento no hegemónico y se distribuye en el espacio moderno con el maestro urbano. ¿Podemos pasar a la siguiente? Pues habíamos dicho que tenemos que lograr la decolonialidad del sistema educativo. Voy a hablarles de cómo hacer la decolonialidad de la escuela y la decolonialidad del maestro, porque nosotros vamos con nuestra experiencia de colonialidad. Entonces vamos a pasar a la siguiente gráfica. Entonces, aquí no se puede ver muy bien por la falta de animación, pero lo que primeramente va a pasar es que en el espacio moderno se le va a preguntar a los maestros cómo pueden ser las escuelas una plataforma para la decolonialidad, para que se produzca y distribuya conocimiento no hegemónico y hegemónico en la escuela. Porque ahorita lo que pasa es que en la escuela solo se distribuye conocimiento hegemónico. Entonces, en el espacio moderno se va a llegar a una conclusión y luego se tiene que dar un giro decolonial. Este giro decolonial significa preguntarle a los maestros del otro espacio, a los maestros rurales, por ejemplo, qué se tiene que elegir para que las escuelas se produzca conocimiento no hegemónico y se distribuya conocimiento hegemónico y no hegemónico. Entonces, cuando se complementan los conocimientos, los del espacio moderno y del otro espacio, se llega a una versión de conocimiento cosmopolitana y esa versión es la que podría arrojar un nuevo concepto de escuela cuando se integre la información y la experiencia del espacio moderno con la del otro espacio. Y podemos pasar a la siguiente. Aquí, para la decolonialidad del maestro, para que el maestro se transforme, lo que yo propongo es usar a la globalización y reunir a maestros de toda la región latinoamericana, en comunidades de aprendizaje, maestros de todos los países, desde Argentina hasta Venezuela, urbanos y rurales, y en ese movimiento, cuando se reúnan de manera presencial, va a haber una transformación porque con el movimiento se transforman. Luego va a eliminarse esa lógica de dominio porque en estas reuniones no se va a imponer un conocimiento hegemónico, sino se trata
de compartir experiencias y conocimientos tanto por parte del maestro urbano como por parte del maestro rural, y centra un proceso dialógico que es el que yo les mencionaba antes, que es transformador. Entonces, podemos pasar a la última, por favor. Para terminar, la decolonialidad es una necesidad, no es una opción teórica, es una necesidad política y es una necesidad ética. Es una necesidad política porque la colonialidad causa violencia. Si no se comparte el sufrimiento que la colonialidad causa, va a seguir causando violencia. Y es una necesidad ética porque hay millones de personas, niños, que están resistiendo el arrastre de la modernidad y continúan siendo silenciados. La decolonialidad es posible con la guía del maestro y con el uso de la globalización para la transformación del docente y el inicio de esta decolonialidad en el aula. ¿Podemos pasar a la última? Muchas gracias, Conversatorio al Margen, y a todos los participantes. Muchas gracias, doctora, por la puntualización y el haber compartido este proceso de tesis que toca pues las fibras sensibles de Latinoamérica, ¿sí? Vamos hoy a cederle la palabra, si nos lo permiten, a la doctora Patti Núñez. Vamos a seguimos el orden en este sentido, porque ella está en básica, luego nos vamos con educación normal y luego nos vamos con educación universitaria. Esa es la lógica del acomodo. Cada uno de ustedes dispone de 10 minutos para sus comentarios y sus experiencias compartidas. Adelante, doctora Patti. Pues muy buenos días, compañeros maestros. Mi nombre es Patricia Núñez Muro, soy supervisora de la zona escolar número 34 en Tabasco, Zacatecas, a nivel preescolar. Y mi participación es la siguiente. Generar una pedagogía decolonial no es fácil. En un contexto donde existen ciertos vicios en la enseñanza y suponer cambios sin previa preparación a los maestros es conflictivo, debido a que existen ciertos paradigmas sobre las ideas de las formas de transmitir conocimientos, agregando a esto un nuevo currículum, que hay que asimilarlo y adoptarlo. Esto sí que genera un verdadero compromiso en la mente de quienes enseñan, quienes están al frente de los grupos. Es necesario tener una flexibilidad para transformarse a sí mismos, para comprender nuevos conceptos, temas y problemas desde una perspectiva crítica y analítica. En el marco de la nueva escuela mexicana, en relación directa con el contexto educativo, es posible realizar una vinculación entre la misma pedagogía decolonial con miras al proceso de transformación que se está llevando a cabo en la educación en México. Para ello hay que ver con visión crítica sobre la forma en que se está transmutando un nuevo estilo de enseñanza. Es un nuevo estilo de enseñanza al interior de las aulas, donde los docentes juegan el papel importante al momento de guiar a los alumnos hacia el nuevo conocimiento en un nuevo modelo educativo. Tomando yo en consideración las observaciones que se ha podido realizar en reuniones entre pares, los docentes de los en tres diferentes tipos de zonas escolares a nivel preescolar, ha sido posible detectar que la nueva escuela mexicana ha traído consigo nuevos espacios de oportunidad para entender que existen varias formas de concebir las prácticas educativas en preescolar, algunas de ellas muy desfasadas. Esto se debe a la falta de inducción en esta didáctica. De igual manera, el no tomar en cuenta criterios para poder conjugar la realidad contextual con la práctica educativa y el conocimiento, así como el hecho de que no es posible dar lo que no se tiene.
que es un conocimiento crítico de la lectura de la realidad, que es de donde parte la práctica educativa. Hace que no exista comprensión de que hay otras formas de enseñar, de pensar, de comprender, de utilizar el entorno, la época como fuente de conocimiento, analizando la realidad que nos tocó vivir y educar a través de la interculturalidad crítica que se está gestando en este nuevo siglo, en donde hemos caído en la cotidianidad política, cotidianidad pedagógica. Es necesario reeducarnos como docentes para poder emprender un nuevo estilo de enseñanza. Existe una resistencia por parte de los docentes hacia la modernidad y tienden a marginarse para no comprender esta pedagogía, propiciando una obstinación a ayudarse entre ellos mismos en comunidades de aprendizaje docente, que es de lo que usted estaba hablando, tomando esta reforma educativa tintes políticos, donde se espera el cambio de sexenio a una educación paternalista, donde nos den el conocimiento para impartir, truncando la reflexión del maestro y de los niños, donde la creatividad no sea el punto a tocar, pues el uso de las tecnologías, pues con el uso de las tecnologías es posible conocer nuestro entorno, el Estado, el país y cualquier problemática que se detecte en la comunidad. Pero primero es necesario un cambio en la forma de pensar que invite a aprender, tanto por parte del docente como de los alumnos y padres de familia. La globalización no es posible evadirla, ya está aquí y hay que entrar en ella para conocer nuestras relaciones políticas, económicas, sociales y culturales a las que nos vamos a enfrentar, sí o sí, el día de mañana. Al entrar México en la nueva escuela mexicana, tomando en cuenta este nuevo estilo de enseñanza, entonces nos encontraremos en una transición del pensamiento, pues la niñez forjará ideologías bien cimentadas respecto a su interculturalidad crítica, tanto nos está haciendo falta. Estos preceptos de pensamiento crítico respecto a lo que hacemos y la forma en que vivimos. Seremos un país con una vida saludable, pues actualmente nuestra cultura alimentaria está dando mucho a qué desear. La inclusión de los individuos en nuestra sociedad sin menoscabo alguno, libres de expresión de los niños ante las artes y las experiencias escénicas que abrirán un sinnúmero de expresiones existentes y las que están por venir. Además de una expresión literaria donde sea posible escribir científica, narrativa, lírica y dramáticamente, donde el límite de la mente del niño, donde el límite es la mente del niño. Esto se está gestando a nivel preescolar, donde se forjan las bases para el nivel básico de la educación en México. Esta reforma educativa ya urgía, puesto que los niños necesitan conocer lo que es nuestro, el entorno escolar propio, y compararlo con su estado, país, mundo, puesto que no somos aislados. Es necesario dialogar con lo ancestral y lo tecnológico, donde exista una contextualización del conocimiento desde el nivel preescolar, en el uso del conocimiento que la misma comunidad nos da y la modernidad nos genera. Pero aquí hay que preguntarnos qué nos corresponde a nosotros como supervisores. En mi caso, que esa es mi función. Bueno, pues no podemos hacer el trabajo de las educadoras, pero sí enseñar a los docentes a ver las realidades, ayudar a que detecten las problemáticas vistas desde la ciencia, la sociedad y la humanidad,
detectadas desde una visión objetiva, analítica y crítica, tomando en consideración todos los tipos de conocimiento científico, tecnológico, empírico, dogmático, etcétera, en donde sea posible unificarlos por medio de campos formativos predominantes dentro de la problemática reconocida en la comunidad contextual. Ver en todo momento que tiene una repercusión en los principios de la globalización. Es necesario enseñar a reflexionar al docente bajo la antigua tutela de la mayéutica, donde los docentes descubran sus conocimientos pedagógicos latentes y que dialécticamente las educadoras puedan desarrollar sus propias didácticas. A partir de las respuestas a las problemáticas detectadas durante la lectura de la realidad, sin limitar el conocimiento, eso es maravilloso. Imagínense el horizonte como límite. No hay límites. Es necesario entrar a la modernidad y transformarla a nuestro beneficio a partir de nuestra racionalidad de la crítica educativa. Es decir, educar de diferente manera a los ciudadanos del futuro, con capacidad de ver más allá de lo evidente, para discernir en formas congruentes los tiempos que están por vivir, donde sean capaces de razonar críticamente sus experiencias que viven al interior de las aulas. Se requiere tomar esta reforma muy en serio, tener compromiso como educadores con seriedad al desempeñarnos, brindando cada vez a quien desde su función brinde apoyo especializado a la niñez. Esto es, generar el cambio social desde la educación en el aula con fundamento, vinculando la enseñanza para un futuro mejor, siendo críticos, analíticos, para transformar nuestra realidad en forma innovadora y creativa, construyendo niñas y niñas capaces de generar la transformación de su entorno a partir de una crítica reflexiva. Es cuanto. Gracias, doctora Patti. Escuchamos al doctor Lizarde. La voz, maestro. Gracias. Buenas tardes ya en todos lados. Son un minuto para que sean tardes en todos lados. Como ya dijeron, mi nombre es Eugenio Lizarde Flores, catedrático de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos de San Marcos, Loreto, Zacatecas, ya con 25 años de experiencia, allí en la normal, en la normal. Entonces, hace un momento decía la doctora Dolores el papel tan importante que podemos tener en las escuelas formadoras de maestros para hacer este giro conceptual, trascendental a favor, o bien también de manera crítica profunda, hacia esta idea de la decolonización. ¿Y por qué digo que de manera crítica profunda? Hace más de 20 años nos planteábamos algunas discusiones en otro sentido, pero que me parece pertinente traerlas a esta mesa. Decíamos, si la teoría materialista de la historia, que se planteó el problema de la enajenación, era a la vez fuente para la enajenación. Y en ese momento nosotros concluíamos que sí, porque el problema no está en la teoría, sino en la interiorización y uso que de ella se hace. Y en ese sentido, en este momento yo me pregunto, ¿para qué la decolonización? O sea, ¿cuál es la intención? ¿Cambiar un paradigma por otro? ¿Cambiar una visión por otra? Yo creo en gran medida que sí tenemos que ser muy cautos, porque un problema social que me parece muy importante es el de los radicalismos, porque en cualquier extremo me parece que pueden ser enajenantes, vinculantes, identitarios y tal vez catastrofistas. Por ejemplo, en sus inicios, el colonialismo empezó con una máxima sencilla. Toda afirmación tú eres procede de un marco conceptual cultural vinculado a un yo,
que refleja la opinión convencional de esa cultura. O bien, el yo la adapta o se somete. Entonces, en esta lógica, eh, pareciera ser en sus orígenes que la idea de que colonizar está mal. Y si educar es colonizar las mentes, entonces educar está mal. Sin embargo, ahí es justo donde debemos poner el acento, porque me parece que esta relación dicotómica de colonialismo puede ser que esté ignorando otras posibilidades de alternativas de relación social. Yo considero que la mente solo puede ser colonizada si asume una actitud pasiva contemplativa. Me parece que es en la actuación práctico-crítica donde se puede manifestar el cambio. Cuando Durkheim planteaba hace muchos años también el asunto de qué es educar, y él asumía como que la educación es la culturación de las generaciones jóvenes por las generaciones viejas, nosotros nos preguntábamos, ¿y los jóvenes eso es lo que quieren? ¿Realmente eso es lo que quieren? Entonces, en ese mismo giro, el regreso a los orígenes, el regreso a ese conocimiento silenciado, ignorado, ¿eso es lo que quiere la sociedad actual? A mí me parece que el plan de estudios 2022 de educación primaria, en nuestro momento, está planteando un giro importante porque plantea justo ese retorno a la comunidad, el poner a la comunidad al centro, y a la comunidad no solo entendida como el espacio geográfico, sino como esa red de relaciones que son las que pueden ser fuente para la producción y distribución de conocimiento no hegemónico. Pero eso implica un papel activo del sujeto que aprende, ¿sí? Y eso implica a la vez un proceso de vigilancia epistemológica para no asumir nada críticamente. Por el contrario, posicionar al sujeto como protagonista de su historia. Pero el sujeto no es el individuo. El sujeto es esa red de relaciones e interacciones transformativas, vigilantes y críticas ante todo. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros nos preguntamos como formadores de profesores, entonces, ¿cómo vamos a contribuir a formar ese profesor, esas maestras, esos maestros, que puedan contribuir también en sus comunidades a generar estos procesos de, vamos a llamar en la terminología que estamos discutiendo, de decolonización? Pues las respuestas luego son variadas. Lamentablemente, actualmente estamos viviendo una juventud que no se interesa tanto por este tipo de cuestiones. Una juventud que luego se ha logrado o se ha dejado asumir más por los vaivenes sociales, por toda esta, ¿cómo le llamamos? Modernidad líquida, diría Bauman, me parece. Y entonces pocos se comprometen con estos procesos transformativos de la realidad, ¿sí? Es decir, ese intelectual orgánico que Gramsci planteaba desde los 60s, no es tan fácil ya generarlo en las escuelas normales. Hay resistencias a ese cambio. Sin embargo, creemos que es necesario. Es necesario porque la transformación de las circunstancias y de la actividad humana solo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria. Y es justo en las escuelas normales que hemos sido criticados, pero muy fuertemente. No quisiera mencionar una de las candidatas actuales que hizo ya una crítica al respecto, pero creo que ustedes lo saben, al menos los mexicanos. Y entonces las normales rurales han tenido o hemos querido siempre asumir ese papel protagónico transformativo. Pero para ello yo creo que es muy importante encontrar o establecer ese equilibrio entre el conocimiento silenciado de las culturas originales y demás de los pueblos, y sin desconocer los conocimientos que actualmente circulan en el mundo. Es decir, cómo lograr ese equilibrio que permita
que no se silencie ninguno, al final de cuentas. Al final de cuentas, es decir, que cada conocimiento tiene su lugar, su momento, su énfasis, su especialidad y tiene su razón de ser. El descubrimiento del cero por los mayas impactó a nivel internacional y creo que de ninguna manera pudo ser silenciado, pensando en un término matemático. Yo creo que este retorno al origen y estos procesos de colonización que implican recuperar y empoderar conocimientos silenciados en algún momento, tiene que estar muy, muy matizado por un elemento identitario, que es lo que le da sentido y pertenencia a una sociedad, y que es lo que nos hace pensar desde los escenarios de formación docente inicial en cuál conocimiento es el que tenemos que considerar como valioso, pero no para entrar en esos procesos acríticos de transmisión unidireccional, sino al contrario, para pensar en la formación de sujetos críticos que a su vez que se convierten en intelectuales orgánicos para su sociedad, se convierten en críticos de cualquier proceso. Incluso en esta dirección dicotómica que yo decía hace un momento, y que hablaba de una tercera vía o tercera posibilidad. Entonces, la tarea para las escuelas formadoras de maestros es fuerte, es importante, pero no es imposible. Tenemos que seguir reflexionando en ese campo y tenemos sobre todo que ir pensando en cuáles son los rasgos o las características de conocimientos necesarios para los maestros y que contribuyen a pensar en una sociedad nueva, en una sociedad tal vez posmoderna, ¿no? Yo coincido un poco con la maestra Patricia en la importancia que tienen los profesores desde preescolar y demás, pero sobre todo en lo que no coincido es en que necesariamente el sistema es el que nos aplasta. Yo creo que si el individuo no asume ese papel como sujeto crítico, pues sí, va a ser sujeto al vaivén de políticas institucionales. Pero tenemos que pensar en un nuevo profesor, un profesor que lo primero que decolonialice sea la mente. ¿Sí? Edgar Morin ya hablaba, yo revisé un libro por allá en 2003, 2004 y me llamó mucho la atención porque a diferencia de otros libros que dicen prohibida su venta y prohibida su fotocopia por cualquier medio, este libro decía prohibida su venta y distribución en América Latina. Y la frase central del libro era reformar la educación o reformar el pensamiento. Entonces, una decolonización epistemológica pasa por esa reforma del pensamiento tan necesaria, sobre todo en los profesores, que luego podemos asumir ese compromiso crítico, transformativo hacia la sociedad. Por respeto al tiempo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Matemático al fin el doctor. Gracias. Partner, doctora Betty, adelante. Sí, gracias. Bueno, considerando que son las 12:10 más o menos, me tomo un minuto antes para, agradecer la intervención de la doctora Dolores, de la doctora Patti, del doctor Eugenio. La verdad han sido muy interesantes sus aportaciones y haber escuchado por ejemplo, la exposición de Dolores, pues es que despierta muchísima polisemia en cuanto a cómo el papel que le concede en este momento al docente, y me traslado justamente pues al ámbito de la universidad. Yo trabajo en el posgrado, pero sobre todo trabajamos en la universidad. Y lo primerito que nos viene a la mente pues es justamente en esa tarea que tenemos los universitarios, para hablar de decolonialidad en educación. Déjenme decirles que desde el 2005 la Universidad Autónoma de Zacatecas diseñó el modelo educativo UAS, el que ha estado pues dirigiendo los objetivos de la universidad, su misión, su visión, sus objetivos, y eso ha sido pues
la verdad, un documento que se diseñó para responder a lineamientos de organismos multilaterales. Realmente ese fue el propósito cuando estaba tanto en boga esto de responder a las políticas internacionales. Y entonces se diseña este propósito de la educación en la UAS, hacia dónde tenemos que llevarla. Sin embargo, bueno, pensando en esto, yo creo que nunca, o tal vez sí, mentes muy perversas se imaginaron este proceso civilizatorio que nos iba a dejar todo este enfoque de la colonización. Quizás sí se pensó y se pensó cuidadosamente y ese fue pues nuestro gran pendiente, ¿verdad? Ahora pensar que quizás sí lo pensaron con tanto cuidado desde el punto de vista cómo íbamos a pensar, cuántos millones de pobres iba a dejar en el mundo este modelo económico. Quizás todo se pensó. Era una incertidumbre, pero para nosotros, quizás para ellos, todo el escenario era incierto, quienes diseñaron este propósito o este proyecto civilizatorio, ¿verdad? Entonces nos vamos moviendo. Yo quiero decir que estas ideas que estoy planteando, pues, lo hago a partir de mi contexto universitario. Y creo que el discurso civilizatorio ha sido muy potente. O sea, traer la civilización y traer el avance y traer el progreso, y desde ahí nos hemos movido en la educación hasta instituir este concepto de la llamada modernidad. O sea, ha sido para nosotros una necesidad histórica de responder a esa civilización europea. Y toda esa idea de colonización y toda esa idea de pensamiento la hemos internalizado, la hemos vivido, la llevamos a la praxis, todas estas ideas de la falsa idea de progreso, la falsa idea de avance, de éxito, ¿verdad? Y entonces esta ideología dominante, que más bien yo diría una domesticación ideológica, porque así lo han dicho autores como de Sousa, Sacristán, bueno, Kemis, Taylor, Giorgio Torres, el mismo Mignolo, Dussel, o sea, han llevado toda esta serie de conceptos al análisis. Nosotros, pues, qué bueno que profesores como ustedes, como yo, pues estemos todavía discutiendo desde una nueva perspectiva de nuevos conceptos, como lo ha hecho Dolores, un nuevo debate, ¿verdad?, epistémico, precisamente para ir viendo qué es lo que nos conviene, como lo dice el profesor Eugenio, qué es lo que nos conviene de este proceso civilizatorio, porque no todo es malo, pero no todo es tan bueno para nosotros. Y todo lo hemos importado tal cual, que nos ha dejado sin margen de distinguir entre lo que nos conviene, lo que era necesario y lo que no era conveniente para nosotros. Nosotros hemos ido al plano del diseño, de los diseños curriculares, de planes y programas de estudio con estas ideologías. Y vemos a la educación superior, por ejemplo, al extremo, como verla como una empresa susceptible del libre mercado. La hemos convertido en eso, y lo peor es que hay profesores que están convencidísimos que efectivamente la universidad es una empresa, ¿verdad? Y bueno, habría que ver cómo se concibe esta empresa que ellos han querido diseñar, o desde esa concepción ideológica. Y entonces estos nuevos contenidos curriculares, ustedes saben que nos llevan a esa nueva forma de colonización, de esas ideas de progreso, y ya ha transformado toda la función social de la universidad. Al extremo de hablar de la mercantilización de la educación, ¿verdad? Esto ha sido muy dedicado porque nos ha llevado a adoptar una serie de conceptos como la calidad educativa, la formación de capital humano, la competitividad, llevándolo todo a una dimensión ideológica, que eso pues nos hace estar convencidos efectivamente que eso es lo que le conviene a la educación. Entonces el currículum se ha modificado en relación con el tiempo, con el espacio, hay nuevas formas de entender la educación, y pues se han colonizado bastante las mentes, y de colonizar esas mentes ha sido y será ahora un proceso bastante complejo, porque todos hemos entendido que la modernidad, el cambio, la idea de progreso no está en quedarnos en este espacio, sino incluso hablar de ciudadanos del mundo antes que ciudadanos nacionales, con ideas de identidad, con ideas
de pertenencia a su espacio, a su contexto, y que sobre él hay que trabajar para incidir. O sea, eso de colonizar las mentes ha funcionado bastante bien y nosotros, bueno, hemos homogenizado ese currículum universitario también. Tenemos currículos, contenidos curriculares semejantes o susceptibles a todas estas ideas de comercialización. Entramos en esa idea de progreso, de desarrollo económico, y todos los países que han querido han acatado estas directrices sin decir nada o decir muy poco. Los académicos, en este caso, los que trabajamos acá haciendo investigación, bueno, pues yo les comento que tengo 2 tesistas que trabajaron hace ya 3 años, 4 años, tesis sobre la cuestión del currículum y esas ideas que se ha transformado, por ejemplo, en los docentes de historia y en los docentes de economía. Y son 2 licenciaturas, bueno, que los profesores trabajan en licenciatura, maestría y doctorado, pero les queríamos, o sea, les preguntaban los alumnos, les preguntábamos nosotros, trabajamos en el diseño de los instrumentos junto con los estudiantes para ver cuáles eran sus ideas en relación a cómo están diseñando los planes y programas ahora la universidad, bajo qué premisas. Y resulta que uno de los aspectos que tomamos en cuenta es que ellos hubieran participado al menos en 3 reformas curriculares de sus espacios, de sus licenciaturas o programas en los que trabajan. Y resulta que nos damos la sorpresa, pues que ellos están sumamente preocupados por no responder a toda esa serie de requerimientos del contexto internacional, es decir, de lo que le dice la UNESCO, el Banco Mundial, la OCDE, el BID, estamos bastante preocupados. Y es una temática que nos ha traído en esta discusión hace ya algún tiempo, tal vez desde hace unos 6 años, que hemos estado interesados en hablar, sobre todo en discutir esto y presentar, por ejemplo, en nuestros seminarios, los trabajos de Boaventura de Sousa, los trabajos de Miñolo, los trabajos de Michael Apple, de Giorgio Torres, que por cierto lo tuvimos en un congreso hace 2 años, es decir, con un afán pues de despertar un poco esta conciencia en relación a lo que estamos preparando ahora en estos nuevos planes y programas. Y yo creo que en relación a lo que compete directamente, ya para ir cerrando, lo que aquí menciona Dolores en relación pues que yo creo que un foco ahí donde nos podemos ir respaldando sería en el trabajo del docente. Yo coincido con el planteamiento que hacen Patricia y hacen Eugenio en relación a ese nivel de complejidad que tenemos nosotros los profesores de llevar al profesor a actuar de esta manera, cuando que, por ejemplo, en el ámbito universitario, en buena medida los profesores están convencidos de que tenemos que ajustar esos planes y programas a los contextos internacionales. Por eso salen los estudiantes que no entienden esa relación de su formación teórica con esa práctica, con esa realidad que están viendo allá una vez que egresan. Sí, estamos en una era global, no podemos desprendernos de ella, es algo que tenemos que saber lidiar con esto, pero yo creo que tenemos que desaprender, ahora sí que desaprender y aprender nuevamente. Porque yo coincido efectivamente que la NEM, la Nueva Escuela Mexicana, sí tiene una aportación interesante o muy importante, porque yo me trasladaba a lo que he hecho, por ejemplo, cuando hablan el sistema educativo oaxaqueño, porque ellos desde mucho tiempo antes no adoptaron todo el enfoque de las competencias bajo la dirección de la CENTE, no lo adoptaron y no quisieron y viven su propia propuesta educativa. Y eso es bastante interesante porque se renunciaron, o simplemente más bien no renunciaron, no quisieron que se les impusieran todos los lineamientos de las competencias. Y yo tengo una tesista justamente indígena que trabajó esta propuesta del sistema educativo de una nueva forma, ¿verdad?, del sistema educativo, porque así lo llaman, sistema educativo oaxaqueño, y créanme que es una propuesta bastante interesante. Y bueno, creo que
lo que nosotros estamos planteando acá o estamos observando en la NEM es interesante porque va a la comunidad, que es donde yo creo que Dolores lo ha dicho, el profesor de la comunidad sí, pero el profesor del contexto urbano va a ser más difícil de colonizarlo, ¿no? Va a ser muy difícil porque estamos los profesores universitarios jugando con este juego de la zanahoria, de ir por todo lo que suene dinero, pegándonos a indicadores económicos del PRODEP, del SNI, de los estímulos, bueno, toda esta serie de exigencias que no nos llevan más que a pensar en lo económico. Yo he tenido alumnos de la Escuela Normal Rural de San Marcos y hemos hecho muy buena sintonía en toda esta serie de planteamientos que desde lo que plantea Dolores, desde lo que plantea Patricia, de lo que recomienda Eugenio, y creo que hemos tenido justamente esta preocupación. Y entonces, bueno, yo sí le preguntaría a Dolores para cerrar, ante esta complejidad que yo platico, que yo comparto del escenario universitario y de lo que incluso mis colegas también lo dicen, ¿cómo hacerle? Porque pues si el profesor es el que tenemos ahí para transformar, resulta que está ideologizado el profesor con estas ideas de la colonización. ¿Cómo? No es suficiente los planes y programas. Entonces, si por ahí podemos empezar con la NEM, es un buen inicio, pero creo que nos va a llevar buen rato la transformación, ese proceso de colonialidad de los profesores, porque es una cuestión de pensamiento, de convencimiento, es una cuestión muy internalizada que tenemos que trabajar y no es una tarea sencilla, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, doctora Betty. Si les parece, vamos a entrar ya al cierre. Cada uno de ustedes tiene 2 minutos, estrictamente 2 minutos para cerrar, y con eso estamos cerrando ya esta grabación. Doctor Lizardi, retire la palabra, 2 minutos. Muchas gracias. 2 minutos, dijo. Yo no sé si vamos a ir en un orden, pero levanté la mano porque hay 2 cuestiones que me parecen muy interesantes de lo que plantea la maestra Beatriz. Y bueno, más cuestiones. La primera, cuando ella se pregunta respecto a si alguien maquiavélicamente lo pensó de esa manera, hace 24 años, en la Cumbre América 2000, Bill Clinton afirmó, y vamos, yo no lo escuché, pero lo leí, afirmó que la educación se ha vuelto una cuestión tan importante como para dejarla en manos de los educadores. Y bueno, si pensamos de ahí, pues a lo mejor sí hay tal cuestión que puede incidir, ¿no? en ese estado de cosas y en esas representaciones sociales generales de la sociedad respecto a las mentes colonizadas, ¿no? Y hacia lo que vamos. Y coincido, los normalistas también ya empezamos a perseguir SNI, maestra Beatriz. Ya varios compañeros que vamos en esa línea, que van en esa línea. Ahora, ¿cómo hacerle? Bueno, la verdad es que nosotros en la normal empezamos a entrar a las reflexiones por otro lado. Yo creo que tenemos que tener un triple movimiento. Ahorita estoy pensándolo de esa manera, porque la decolonización, y aquí, bueno, si no está mi percepción clara, por favor me ayudan en ello. La decolonización es una orientación política en general. Es una orientación política. Pero esa orientación política, desde mi óptica como formador de profesores, necesita didactificarse e implicaría generar procesos de destransposición de los maestros, de los formadores de maestros, hacia los maestros en formación y hacia los maestros en servicio. ¿Por qué destransposición? Nuevas formas de hacer llegar el conocimiento. ¿Sí? Nuevas formas. Y en el otro vértice, pensando en un triángulo, es decir, la decolonización como orientación política genera nuevos procesos de destransposición, lo que lleva a un maestro diferente, un maestro formado de manera diferente, pero genera procesos de desaprendizaje en los estudiantes, lo que lleva a nuevos sujetos que van a apropiarse de nuevas prácticas de hacer y de construir conocimiento. Entonces, yo por ahí dejaría más o menos la reflexión, que me parece que puede ser interesante.
Gracias, doctor. ¿Alguien? Doctora Patti, doctora Dolores, doctora. Yo, maestra Betty, le agradezco mucho que me haya invitado. Pienso que este asunto de crear estos círculos de aprendizaje me ha traído a reflexionar. La verdad es que yo estaba fría como doctora, como investigadora, porque ha habido muchas cosas en mi vida que me impiden seguir adelante. Pero el poder compartir con el maestro Eugenio, la maestra Dolores y Betty, me ha hecho como que revivir de nuevo esta forma, este estilo de hacer pedagogía, vamos a decirlo así, y repensar en qué es lo que estoy haciendo yo como supervisora. Tengo una función importante y me enfoco mucho en este asunto de la nueva escuela mexicana, cómo ayudarle a mis docentes, pero nunca lo había visto en mi vida como una decolonización. Y la verdad es que el tema de decolonización, maestra Dolores, yo nunca lo había investigado. Me puse a investigarlo y empecé a enfocarlo a mi nivel. Y tiene razón, es volver a colonizar nuestra educación a nivel, en mi caso de preescolar, volver a revivir el conocimiento, pero frente al futuro. Porque no podemos negar de que ya estamos haciendo una educación globalizada. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos depara, hacia allá van los niños del futuro. Y les agradezco la invitación, maestra Betty. Yo, la verdad es que ya estaba bien empolvada, ya hasta estoy queriéndome retirar del sistema educativo. Aprendí mucho de la maestra en el asunto, la maestra Dolores, es que es necesario que para que el maestro se transforme debe de reunirse en forma global, en reuniones como ahorita lo estamos haciendo, que tuve la oportunidad de conocerlos a ustedes. Al profe Elizalde, pues estoy viendo el asunto de educar mentes, él habla de educar mentes, no en una actitud pasiva, sino activa, no en una actitud contemplativa, sino en torno a la comunidad que nosotros estamos forjando, posmoderna, habla él. De la maestra Betty, estamos hablando de domesticar ideologías, fíjate, ¿no? Domesticar las ideologías en una educación a libre mercado. Y les agradezco todo este asunto, estoy súper contenta y la verdad que estoy fascinada. Muchas gracias. Gracias, doctora Patti. Doctora Betty. Gracias, doctora Patti. No, pues antes yo también quiero agradecer aquí a Beatriz Hernández Sánchez, mi partner, que nos conocemos de hace bastantes años y siempre hemos estado en contacto, interesados en estas temáticas. Me di esa oportunidad de conocer, aunque sea poco, pero el trabajo de Dolores me parece, sí, me sigue pareciendo bastante interesante y qué bueno que se despierten estos debates. Yo sigo preocupada, ¿verdad?, como el docente que practica aquí Dolores, que reúne muchos atributos que ella le llama el DAMNE, ¿verdad? El profesor es esa figura central que puede guiar la producción y distribución de conocimiento. Pues el problema es acá en el ámbito universitario, ¿cómo le podemos hacer cuando estamos muy ensimismados en esta serie de indicadores que finalmente son económicos y que los que estamos muy preocupados por cumplir, porque so pena de que no los cumplamos, pues somos excluidos casi de esta, somos discriminados en el buen sentido, pero finalmente somos discriminados. Y yo también coincido con lo que dice aquí Eugenio, es que no tampoco podemos decir que todo es malo. Esto nos ha obligado a pensar muchas cosas, a reflexionar y a proponer nuevos conceptos y debatirlos y llevarlos como a espacios como de esta naturaleza. Yo creo que, seguiré como dices, leer un poco más el trabajo de Dolores para entender, porque yo sí me quedo también con esta reflexión que hizo en una ocasión en la Universidad del Siglo XXI del trabajo de Boaventura de Sousa, cuando dijo, y eso creo que también lo menciona en su exposición ahorita Dolores, de construir redes para afianzar estos nuevos conceptos en América Latina y formar y pensar de otra manera para América Latina.
Yo pertenezco a una red de posgrados en educación en América Latina. La conformamos cerca de 10, 11 países y como de esas, unas 22 universidades. Y estamos preocupados por esto. Yo al año pasado expuse en un panel lo de la nueva escuela mexicana. Les llamó mucho la atención y lo volví a exponer en Chile, que les llamó también mucho la atención, y nos preguntaban, ¿ustedes cómo le hicieron para implementarlo tan rápido? O sea, nosotros nos tardamos un montón. Le dije, no, pues es que nosotros para empezar es un proyecto de la nueva escuela y estamos en esto. Yo sí creo que es un buen inicio, pero los profesores son los que tenemos que cambiar también de mentalidad para seguir cuestionando y proponiendo para transformar el sistema educativo, ¿verdad? No todo es así tan fácil. Muchas gracias. Gracias, doctora Betty. Doctora Dolores, por favor, para cerrar. Sí, para cerrar, bueno, yo también estoy emocionadísima y muy contenta de escucharlos a todos, igual que Patricia Flores, me da mucha emoción oír todo lo que me dicen, me gusta. Nada más, pues yo sí quiero decir que, por ejemplo, lo que el maestro Eugenio Lizarde menciona sobre el equilibrio de conocimientos es muy importante, porque si no se regresaría nuevamente a tener un conocimiento hegemónico, pero ahora sería un conocimiento un nuevo conocimiento que oprime al otro. Si dijéramos vamos a regresar nada más al conocimiento no hegemónico, tenemos que encontrar ese balance y no poner uno en el centro, sino un complemento de los dos conocimientos, que no haya una hegemonía de uno sobre el otro de ninguna manera, porque es una nueva forma de modernidad. La pregunta de cómo transformar el maestro, yo tengo esperanza en que si los maestros se reúnen, se pueden transformar. Si los maestros dialogan y si se conocen, pues se pueden transformar porque se comprenden mejor unos a otros, y esa comprensión de otros genera comprensión de uno mismo y genera transformación. Esa que tenemos, como decía la maestra Beatriz, está muy internalizada, esta mentalidad de colonialidad. Sí, pero tenemos que terminar con ella. No quiere decir que tengamos nada más que tener conocimiento no hegemónico en nuestras vidas, sino complementar el conocimiento hegemónico y el no hegemónico, y para que exista ese conocimiento no hegemónico, se debe de empoderar al quien lo tiene. Y eso es lo que debemos de tratar, de encontrar ese conocimiento no hegemónico para ponerlo a la par, uno al lado, y comparar, conocer y dialogar los conocimientos. Sí, bueno, definitivamente los organismos internacionales como todos los organismos internacionales que mencionó la maestra Beatriz, pues son organismos de la modernidad, y ellos van a batallar para su existencia, y van a tener esa presión para que no se resista el arrastre hacia la modernidad, y que todos los sistemas educativos latinoamericanos se conviertan en sistemas modernos. Pero muchísimas gracias a todos, y me encantaría otra vez volver a compartir ideas con ustedes. Me dio muchísimo gusto platicar con gente tan brillante. Me llevó una gran satisfacción dentro. Muchas gracias a todos, de verdad. Las expresiones de todos y la contribución desde su experiencia demuestra que valió la pena este esfuerzo de reunirlos, ¿sí? Agradecimiento total a cada uno en todos los órdenes, a la Escuela Normal de Loreto por haber estado presente a través del doctor Lizarde, a la doctora Betty Herrera por la UAS, a la doctora Patti Flores, que aún siendo sus horas de labores está aquí con nosotros, que sabemos que es muy demandante, que está en una región pues de mucha actividad, a la doctora Dolores, que está haciendo un esfuerzo extremo porque está ella ya muy cerca de su hora de descanso, a los compañeros que están aquí en cabina, y queda claro que pretender repetir, como retomando la idea de Alejandra Insunza, que ella retoma de la tradición oral andina, querer repetir
un Pachacuti, es decir, un orden de cosas de otro tiempo, pues sería volver a querer colonizar y aplastar. Se vale construir otro Pachacuti, se vale construir otro orden de cosas, porque estamos en otro tiempo. Y retomo la idea de todos ustedes. Se valen las miradas múltiples desde diferentes perspectivas y se construiría una fotografía del mundo actual muy diferente a lo que una sola cabeza pudiera estar pensando. Les agradezco mucho su tiempo, su disposición. Muchísimas gracias y a la Universidad Iberoamericana que, queriendo y no, fue el vínculo para entrar en contacto con la doctora Dolores. Digo queriendo y no porque fue un seminario abierto y fue el vínculo para conocer el trabajo de la doctora Dolores. Muchas gracias, profe Margil de Jesús, que está aquí, y a Mario García, que nos acompaña en la cuestión técnica. Muchas gracias.